Buenas tardes, vamos con clase B. Para ello, recordemos que un clase A viene siendo la representación, bueno, en este esquema vemos la representación de un clase A que es la amplificación de una señal en 360 grados. Vemos que esto nos permite llevar, pues ahora sí que al transistor al máximo, a la máxima excursión, y que significa amplificar la señal al máximo en corte y saturación. Vean que el pico máximo en este caso se aproxima a saturación y el otro pico pues se aproxima de cierta forma a corte. Por lo tanto es importante tratar de no operar en estas pequeñas regiones, ya que genera distorsión y eso porque si se aproxima a la curva de diodo, pues vamos a ver que es una zona exponencial, semi-exponencial. Bueno, ese es con respecto a clase A. El clase B, la gran diferencia, y aquí en esta imagen vean que se tienen dos transistores operando al mismo tiempo. De cierta forma, tenemos que amplificamos con un transistor 1, amplificamos la mitad de una señal, es decir, de 0 a 180 grados, y con el transistor 2 amplificamos de 180 a 360 grados, que implica que tenemos una zona que le vamos a llamar corte, ¿sí? Una zona de cruce por cero. Al tener que pasar la amplificación de la señal por cruce por cero, al tener que estar conmutando esos dos transistores, pues se genera una zona de distorsión. Y si tenemos una señal senoidal de 360 grados, al cruzar por estos puntos va a generar distorsión de armónicos. Por ejemplo, vean, en la figura 6.3a, este es para un push-pull que a fin de cuentas viene siendo prácticamente de un clase A. Igual, veamos que amplificamos la primera señal, entonces esta sección que se ve en la parte inferior cerca del cruce por cero, van a ver que pues se está generando por cuestiones de polarización del transistor. Entonces, digamos que amplificador 1 conduce solo en la parte positiva, mientras que amplificador 2 vaya en la zona de corte. Pasa el otro semiperiodo, conduce transistor 2 y transistor 1 deja de conducir, es decir, se encuentra en corte y mientras que el otro en saturación. Por lo que ya en la carga estaremos viendo una señal totalmente distorsionada cerca de estos cruces. Repito, eso es por cuestiones de polarización de los transistores. Recuerden que si existe una parte de base emisor que es una polarización por diodo, el cual a medida que incrementa la corriente, por supuesto, va generando un potencial de acción. También tenemos los clases, perdón, A, B, y para ello esta parte lo que se hace es tratar de tener un pequeño offset de la señal para evitar estos cruces por cero. Eso es lo que se hace con un clase de AB, perdón, que es lo que de cierta forma vamos a hacer nosotros. Un clase C, vean que es amplificar al final de cuentas solamente un porcentaje de la señal, ¿sí? En Y de lo que es la señal senoidal. En este caso, si estamos amplificando de 0 a 180 grados, vean que este es todo el semiperiodo completo, pero de esto ¿sí? Solamente amplificamos una parte, una sección, no amplificamos todo, es decir, estamos recortando al final de cuentas la señal. Bueno, con respecto a los amplificadores clase A, pues hay varios. Entre ellos está el divisor de tensión, que es el que vimos al inicio. Tenemos este con acoplamientos inductivos. Esto visto en CD, estamos considerando que la resistencia del inductor es cero. Acuérdense que tiene una conductividad y si ustedes la miden con el multímetro, estaría generando una resistencia interna por cuestiones de conductividad del alambre muy baja, cerca de decenas unidades de ohms, que al final vendría siendo muy despreciable comparado con lo que compete a la resistencia de emisor y resistencia de colector. Por otro lado, este inductor también tiene que ser de cierta forma elevado para que la impedancia
generada por la frecuencia de trabajo sea muy grande y eso permita que al momento de que estén trabajando estas dos, pues ahora sí que no genere un efecto de descompensación de carga de impedancias. Ahora, esta parte se las dejo a ustedes para que ustedes la terminen de analizar, porque el que interesa ahora sí, es el clase B. Bueno, aquí también les presento lo que es el análisis por acoplamiento de transformador, que es algo similar. Este es un colector común, dado que el colector está totalmente a alimentación y que cuando pasa a modulado en AC, este se elimina con un corto y eso hace que el colector pues es directamente a tierra. Entonces aquí al final tenemos la impedancia reflejada de la carga hacia lo que es el emisor. Acuérdense que esa impedancia viene siendo de acuerdo al coeficiente de acoplamiento del número de vueltas o de potencial de primario y secundario o corrientes de primario y secundario. Entonces, este A viene siendo ahora sí que el factor del número de vueltas que van a tener ustedes, vaya, para considerar ya sea que el transformador amplifique o está atenuando la señal. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que hemos estado viendo con divisor de voltaje. Entonces, nada más es cuestión de considerar de qué voltaje aquí de emisor vendría siendo prácticamente la mitad de lo que es colector emisor. Entonces, para que empiecen a trabajar con ello, en dado caso que todavía no hayan hecho su práctica. Vamos con el push-pull y clase B push-pull, pues como lo repetimos hace un momento, vean que se le está denominando push-pull por el hecho de que viene dos transistores, dos etapas, un clase A en cascada con clase B. Repito, aquí lo que estamos viendo es un amplificador en cascada clase A que sirve de acoplamiento de impedancias para un clase B. Clase A, clase B. Y si dividimos esto, estaríamos viendo que esto viene representando un clase A con acoplamiento de transformador. Entonces vean que dentro de un clase B podemos nosotros acoplar dos clases A y que en este caso el clase A por divisor de tensión viene representando un acoplamiento de impedancias. Y eso porque también tenemos nosotros que a la entrada tenemos que la señal tiene una resistencia interna que muchas veces es pequeña. Entonces hay que acoplar esto para tratar de que la impedancia generada aquí sea superior a la resistencia interna de la fuente. Si la resistencia de entrada de clase A sea por mucho mayor a la impedancia, ¿sí?, de entrada de la fuente. Es sumamente importante eso. Y eso ténganlo en cuenta porque se genera un divisor de tensión. Entonces, si nosotros aplicamos Thevenin en este sistema, estaríamos viendo de que tenemos un sistema, un divisor de tensión, es decir, dos resistencias, en el cual este estaría representando este punto en AC. Entonces, dado eso, pues lo que nos conviene a nosotros es tener que esta resistencia sea mucho más elevada que esta. ¿Cuánto? Bueno, de preferencia 5 veces a 10 veces lo que es esta. Si fuese 10 veces, vean que sería prácticamente un décimo del potencial, así que tendríamos decaimiento solamente aquí a la entrada. Entonces, esto es un factor importante y eso se da sobre todo para amplificadores de audio. Bueno, pues vamos a ver qué representa un clase B. En este caso de clase A, vea que también tenemos esta configuración por emisor común de lo que es transformador colocado en la parte del colector, que si se dan cuenta vendría siendo una polarización fija. Y al momento que nosotros usamos una red divisora, estamos tratando de que esta configuración sea independiente a variaciones de beta. Entonces, tenemos aquí un voltaje fijo y a pesar de que existan variaciones de temperatura, vamos a hacer de que este potencial de base sea fijo a pesar de eso.
a pesar de las variaciones que tengamos en base emisor. Bien, con simetría complementaria hay varios circuitos que podemos nosotros implementar para realizar esta configuración. Bien, tenemos ese circuito con polarización de dos fuentes bipolar, porque vean, tenemos un transistor NPN con un transistor PNP y tenemos potenciales de más menos 10 voltios con una señal, en este caso, que pues proviene de la misma fuente, que está acoplada por dos capacitores y que aquí lo que hace es, cuando trabaja Q1, Q2 está desactivado y viceversa. Entonces, como la corriente que fluye aquí, cuando se polariza, fluye en ese sentido y genera esta polaridad más menos. Esa es la primera. Y la segunda, vaya, cuando esto se está generando, ¿sí? Cuando está polarizándose esta señal, este transistor, de cierta forma un poco más complejo, ¿no? Verlo, pero que al final de cuentas vean que es lo mismo que nos está generando, ¿sí? Está generando una corriente en ese sentido, de polarización. Así que por eso tenemos más menos y aquí tenemos más menos y eso está generando, por supuesto, esta red. Aquí tenemos Q1 y este sería Q2. Cuando este trabaja, el otro no. También tenemos otra red con una sola fuente de alimentación, en el cual vamos a ver también de que para ello, pues tenemos que tener también pues dos transistores, uno NPN y otro PNP, y cuando trabaja uno, pues no trabaja el otro, viceversa, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de este? Que para pues ahora sí que no podemos trabajar nosotros con señales muy grandes, a menos que tengamos, por supuesto, VCC elevado. Muchas veces esto lo que se hace es solamente rectificación de señales con acoplamientos de filtros y trabajar con fuentes ya sea de 100 voltios, 50 voltios. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Para ello, si se dieron cuenta, tenemos de que esta configuración viene siendo divisor de voltaje. Y para este divisor de voltaje tenemos lo mismo, tanto en primera sección como en segundo o polarización de Q1 y Q2. Es lo mismo. Tenemos un divisor de tensión que permite que la configuración sea lo más independiente a variaciones de beta. Ya vimos que no es independiente de la beta, ya que al momento de que nosotros consideramos que hay una corriente de colector y una corriente de base, existe prácticamente una relación, una proporción de corrientes donde beta es igual a C sobre IB. Entonces, al tener esto, lo que nosotros estamos cuidando es de que voltaje base emisor se mantenga fijo a pesar de variaciones de temperatura, ya que si este cambia, este pequeño potencial de voltaje de base emisor o de Thevenin, eso está haciendo que la corriente colector también esté cambiando, esté variando. Y por supuesto, eso está haciendo de que se esté moviendo el punto Q de la configuración, lo cual no es bueno. Entonces, vamos con respecto a esta parte de polarización. Entonces, para ello, pues como habrán visto, es importante lo que es el uso de capacitores. A ver, ¿dónde estaba? Ah, sí, aquí. Bueno, ¿cómo calculamos? Perdón. Vamos primero por partes. Vamos con lo que es la impedancia. En este caso, la impedancia de entrada viene siendo el factor de la resistencia Thevenin en paralelo con el factor de amplificación de beta por la resistencia de carga. Ese viene siendo la impedancia de entrada o lo que ve nuestra fuente, ya sea nuestros sensores, los electrodos, ya sea que vayan a hacer esta amplificación de señales biométricas para accionamiento para, no sé, para un buzzer, por ejemplo. Vean que tenemos, al final de cuentas, lo mismo cuando estamos trabajando en un divisor de tensión o clase A.
Entonces, esta es la impedancia de entrada. Y dado que R1 y R2 para esta configuración son iguales, entonces tenemos que la impedancia de entrada vendría siendo prácticamente la resistencia 2 entre 2, R2 entre 2. Ahora, vamos con los capacitores porque juegan un papel muy importante al momento de hacer la amplificación. Acuérdense que los capacitores tienen una impedancia elevada cuando se está viendo en CD, pero a medida que incrementa la frecuencia, esta capacitancia sí, va incrementando de cierta, no, perdón, la capacitancia se mantiene, la impedancia capacitiva va decrementando, de tal manera que este capacitor se va viendo como si fuese un corto, a medida de que la frecuencia aumente, aumenta, vemos de que la impedancia capacitiva tiende a ser un corto. Por lo tanto, es importante conocer estas capacitancias para saber en qué puntos empezar a polarizar. Recuerden que, bueno, esta es la gráfica de un capacitor. Esa es la respuesta. Sin embargo, si nosotros podemos ver las configuraciones básicas de filtros, vemos de que esto claramente es un filtro pasaltas. Entonces, si el capacitor se comporta de esta manera en ese circuito, ¿qué implica? Que a frecuencias bajas, ¿sí? Pues toda la impedancia se la va a llevar y por lo tanto la resistencia de carga va a haber muy muy poco voltaje. Entonces, lo que yo estaría esperando aquí es el comportamiento de un filtro pasa altas. Ese es lo que yo estaría viendo aquí con este capacitor, al igual que este. Es un filtro pasa altas. Por lo tanto, estos capacitores hay que diseñarlos de acuerdo a la regla de los 3 decibelios. Acuérdense que esa regla de 3 decibelios nos permite a nosotros determinar en qué punto tenemos una atenuación, ¿sí? O un factor de 0.707 comparado a lo que es la banda de paso. Entonces, conociendo este punto, nosotros calculamos la frecuencia más baja de trabajo de este dispositivo, de esta configuración. Con respecto a esto, vean que las ganancias de corriente vienen siendo similares a lo que tenemos en clase A. Y voltaje Thevenin viene siendo lo mismo que el divisor. Considerando de que voltaje Thevenin es igual a voltaje base emisor, pues aquí vemos que podemos calcular R1, ¿sí? Y por consiguiente R2 para esta configuración de polarización que vendría siendo lo mismo para dos fuentes que para una fuente. Bueno, pues para evitar esa saturación, operar en esa parte no lineal, pues aquí me confundí en cuanto a la relación de diapositivas, perdón. Esa es la parte de capacitor, que es la que les estaba explicando en esta zona. Vean que la parte de capacitor, aquí viene mucho más claro lo que les comentaba de acuerdo a lo que es la frecuencia de corte para esa parte capacitiva. ¿Quién es la resistencia de carga? Perdón, ¿quién es la resistencia para lo que es la constante de descarga o la tau? En este caso viene siendo la resistencia de carga. Para los capacitores de entrada vendrían siendo la impedancia de entrada, conformada por R1, R2, que está en paralelo con beta veces RL. Esa sería la impedancia que tendría que tomarse a consideración, la resistencia que hay que tomar en consideración para poder calcular la capacitancia de entrada. Entonces, vean que aquí en este caso vamos a trabajar de acuerdo a la caída de tensión que existe en la impedancia capacitiva. Vean que estamos tomando en consideración que hay un voltaje por efecto de carga, por efecto de polarización en capacitancia. Y que al tener una impedancia capacitiva, por supuesto, se está generando también un divisor de tensión.
que este divisor viene siendo la proporción de 0.707, que es este punto de acá que tengo marcado, esto de aquí. Así que, pues la carga, la salida, el voltaje que se va a estar amplificando, vean que tenemos que tomar en consideración las pérdidas en este capacitor, que a medida que por supuesto que la frecuencia incrementa, ¿sí? Pues este capacitor pues se va generando como un corto. Pero ¿a qué frecuencias? Vean que tenía que ser frecuencias intermedias altas. Y si estamos trabajando con frecuencias audibles, dice, la frecuencia audible viene siendo desde cerca de los 60, 30 Hz, 60 Hz aproximadamente, hasta los 20 kHz. Entonces, si ustedes calculan la impedancia capacitiva de esto, van a ver que todavía es considerada cerca de unidades de ohms. Por lo tanto, hay que tomar esa consideración, dado que esta resistencia de carga, si estamos trabajando con amplificadores de potencia pues de 4 watts, 10 watts, entonces esta resistencia, por supuesto, es baja, menor a 100 a 10 ohmios, a 100 ohmios. Entonces, vean qué papel juega este elemento, esta capacitancia aquí en ese circuito. Ahora bien, cuando nosotros tenemos, pues ahora sí que alimentación por dos fuentes, vemos que hay variaciones en lo que es voltaje base emisor, factores de beta. Entonces, para ello, existen estos circuitos de compensación de temperatura. Y qué mejor que colocar diodos para poder ver de que al momento que existen variaciones de temperatura, pues de cierta forma siga ese proceso de, bueno, ese calentamiento en voltaje base emisor, lo cual permita compensar esos incrementos o esas variaciones de voltaje. Acuérdense que al momento que varía voltaje base emisor, estamos haciendo variación en corriente colector. Ahora, el circuito 617 es un circuito equivalente, pero visto en AC. Y vean que tenemos las siguientes. R2, RF, que es la resistencia interna del diodo. El transistor Q2 no está trabajando, por lo tanto, vaya, es un circuito abierto, está generando alta impedancia, en el cual no existe. Entonces, vean que tenemos el modelo equivalente de una fuente de corriente, dependiente de corriente, porque es VJT, y estamos amplificando la corriente de base, ¿sí? Beta veces de lo que nos proporcione, por supuesto, el rango de excursión, de alimentación y de colector emisor. Entonces, ese es el circuito equivalente. Vean que tenemos BL y BL, hay una que es BL'. Entonces, BL' venía siendo generada, ¿sí? Por el divisor a causa de capacitor. Entonces, este sería BL'. Vean que aquí vamos a tomarlo en consideración porque esto es a base de lo que nosotros deseamos diseñar. Es decir, por ejemplo, podría ser de 4 ohmios. Y al ser de 4 ohmios, bueno, hay que calcular todo esto a la máxima excursión. Es decir, que me genere máximo 10 watts. 10 watts o 5 watts. Ante eso, esta es la máxima excursión a lo cual yo estoy considerando de qué es lo máximo que puedo usar o a lo máximo que puedo amplificar la señal. Así que dado eso, pues yo voy a diseñar todo lo demás, es decir, voy a calcular estas capacitancias, voy a calcular estas resistencias, voy a determinar más o menos un aproximado de estas resistencias internas de los diodos y que para ello requiero saber qué tipo de diodos usar, que aguanten la corriente, por supuesto, de polarización. Vean que cuando se polariza en DC, nos va a dar a nosotros un margen para saber sobre qué señal se va a montar la señal de AC. Dado que en DC, por supuesto, esto está activo o no está activo, ¿no? Entonces, esta corriente ID pues va a ir hacia lo que es la corriente de base y por supuesto, como tenemos el divisor, hacia tierra. Entonces, ese IB que nosotros estamos contemplando, pues se va a amplificar beta veces
y es lo que nosotros vamos a ver pues así que la carga. Hay tres áreas que hay que considerar para lo que es el diseño de simetría. Bueno, hay que evitar, por supuesto, los cruces por cero que ya vimos. Dos, lo que son las consideraciones térmicas. Y para ello, estas consideraciones térmicas tanto vienen como lo que es la compensación por la beta, como lo que es voltaje base emisor. Y eso nos lleva también a tener que considerar a los diodos que hacen la compensación por simetría. Para ello vamos a considerar que la corriente en DC debe ser mucho mayor que la corriente, ¿sí?, en AC en el diodo. Por lo tanto, la corriente que atraviesa el diodo pues va a ser igual, de acuerdo al esquema que acabamos de ver, a la mitad de alimentación menos 0.7 sobre R2, que es este circuito de aquí. Alimentación sobre 2 menos 0.7 sobre R2. Ese es el potencial que hay aquí, ¿sí?, en diodo, que es la corriente ID. Es ID, por supuesto, vamos a verla ahora en ID pico, en AC. Esa ID, pues por supuesto que está dividida en lo que es la corriente de base pico y la corriente pico hacia R2. Entonces, R2 va a ser igual, pues de acuerdo a este divisor de tensión, la mitad de BCC menos 0.7 menos el voltaje apóstrofe a la carga pico. Acuérdense que nada más estamos considerando un pico porque solamente trabaja, sí, un semiperiodo, es lo único que trabaja. Por lo tanto, aquí ya no consideramos el doble a como lo hicimos con el clase A. Así que, teniendo esto, pues vemos de que el voltaje, sí, máximo, pues va a estar conformado por la caída de tensión que hay en el capacitor más la caída de tensión que existe en la resistencia de carga. Por lo tanto, el B'L va a ser igual aquí a la resistencia de carga por la beta por la corriente de base, o dicho de otra forma, por la corriente de del colector pico. Ese es lo que nos vamos a ver a la carga. Vean, esto es lo que conduce, lo que nos da el circuito equivalente a la entrada. Y esto es importante porque nosotros podemos determinar cuál es la impedancia de entrada del sistema. Acuérdense que aquí vamos a determinar nosotros esta impedancia de entrada porque necesitamos acoplar con un acoplamiento clase A. Entonces, para acoplamiento clase A, esta impedancia es la que nos interesa a nosotros para poder desarrollar nuestros cálculos. Entonces, este circuito equivalente representa cuando el capacitor está trabajando en frecuencias intermedias, es decir, es un corto lo que se ve. Ahora vamos con la ganancia del diodo. Bueno, los potenciales del diodo. Para el diodo es importante que ustedes conozcan las curvas de voltaje base emisor con las corrientes del diodo. Dado que aquí existe una resistencia dinámica, es importante que esta corriente, por eso decíamos que ID en DC debe ser mucho mayor que la corriente del diodo pico. Esta corriente es importante que sea ligeramente elevada para evitar de que al momento que esto se esté amplificando, amplifique en esta zona, vean que no cruce por esta zona que no es lineal. Por lo tanto, esta corriente de diodo
debe ser ligeramente elevada. Esto ya sea que lo saquen en las curvas del fabricante o que hagan el trazo en simulación para que puedan determinar estos puntos. Bien, aquí está resumido las ecuaciones y cómo trabajamos con ello. A ver, para ello, bueno, aquí hay un ejemplo para que ustedes vean. Vean que para esto voy por los siguientes pasos. Primero, tenemos que determinar cuál es el voltaje a la carga. ¿Cuál va a ser la corriente pico que hay en la carga? Aquí ya no vamos a trabajar con corrientes de RMS, vamos a trabajar con corrientes picos. Primero determinamos cuál es esa corriente a partir de la potencia, de la resistencia de carga, determinamos ese voltaje. De acuerdo a ese voltaje, nosotros vamos a trabajar esto, pero a la baja frecuencia. Porque a baja frecuencia nosotros vamos a ver que existe una atenuación. Es decir, esto se va a comportar así. Por lo tanto, vamos a trabajar a este punto. Frecuencia de la carga en baja. Así que, si nosotros contemplamos esto, hay que calcular cuál es el voltaje que hay aquí para poder determinar cuál es el voltaje de alimentación. Obteniendo este voltaje, por supuesto ya podemos nosotros obtener el voltaje máximo, que es en capacitancia, por supuesto calculando a baja frecuencia,